Bienvenidos una vez más a su curso de física. Hoy vamos a ver la parte de dinámica en la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton es la ley fundamental de la dinámica y dice lo siguiente. Segunda ley de Newton o ley fundamental de la dinámica. Toda fuerza resultante diferente de cero al ser aplicada a un cuerpo, este le produce una aceleración en la misma dirección en que actúa. El valor de dicha aceleración es directamente proporcional a la magnitud de la fuerza aplicada e inversamente proporcional a la masa de un cuerpo. ¿Qué es lo que nos dice esta ley? Supongamos que tenemos un carrito de juguete y que a este lo empujamos con una cierta fuerza, de esta manera. Como se pueden dar cuenta, el carrito sale disparado con una cierta aceleración. ¿Ustedes qué creen que pase si al mismo carrito lo empujamos, pero con una fuerza de mayor magnitud? A ver, veamos. Tenemos el mismo carrito, lo empujamos con una fuerza más grande y sí, efectivamente, el carrito sale disparado con una mayor aceleración. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que entre más grande sea la fuerza, mayor será la aceleración. Es por eso que en este caso nos dicen que la aceleración es directamente proporcional a la magnitud de la fuerza aplicada. Lo único que quiere decir este pedacito de enunciado es que entre mayor sea la fuerza, es más grande la aceleración que le produce a los cuerpos. Ahora supongamos que tenemos el mismo carrito, pero acompañado de un camioncito, que es mucho más grande que él, es decir, tiene una masa más grande. ¿Qué pasa si los dos los empujamos con la misma fuerza y en la misma dirección? Como se pueden dar cuenta, el carrito cuya masa es menor sale disparado con una mayor aceleración, comparada con la del camión. Lo cual nos quiere decir que aunque la fuerza sea la misma, la aceleración dependerá de la masa de los cuerpos. Es por eso que la parte del enunciado de la segunda ley de Newton dice lo siguiente. El valor de dicha aceleración es inversamente proporcional a la masa de un cuerpo. Esto se refiere a que entre mayor sea la masa de un cuerpo, menor será la aceleración que produzca una fuerza. Es decir, en este caso, como el camioncito es mucho mayor que el carrito, entonces al recibir la misma fuerza, el camión sale, pero con una aceleración menor que la del carrito. La segunda ley de Newton puede expresarse mediante una ecuación matemática. Dicha ecuación es la siguiente. A es igual a F sobre m, donde F es la fuerza, m es la masa y a es la aceleración. Como les comentaba hace un momento, este enunciado se expresa mediante esta ecuación. ¿Por qué? Porque esta ecuación nos dice lo siguiente. Entre mayor sea la fuerza, es mayor la aceleración y entre mayor sea la masa, es menor la aceleración. Pongamos dos ejemplos. Ejemplo número 1. ¿Qué pasa si una persona empuja una montaña? La fuerza de la persona es mucho más pequeña que la masa de una montaña y es por eso que la aceleración es tan pequeña que es imperceptible. Ejemplo número 2. ¿Qué pasa si la misma persona con la misma fuerza empuja la masa de una canica? En este caso, la aceleración resulta ser mucho mayor. ¿Por qué? Porque la fuerza es mucho mayor que la masa. Ahora, si nosotros despejamos esta ecuación, como la masa está dividiendo, pasa de este lado multiplicando y finalmente nos queda la ecuación que todo el mundo conoce. Es decir, fuerza es igual a masa por aceleración. Es decir, la segunda ley de Newton. ¿Pero cuáles son las unidades de la fuerza? Recordemos que la fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces la masa tiene unidades de kilogramo y la aceleración tiene unidades de metro sobre segundo cuadrado. A este producto de unidades se le conoce como Newton, en honor a ya saben quién. Y esto simplemente lo abreviamos con una letra N mayúscula. Ejemplo número 1. Calcular la aceleración que produce una fuerza de 50 newtons a un cuerpo cuya masa es de 5000 gramos. Expresar el resultado en metros sobre segundo al cuadrado. Siempre que escuchen la palabra fuerza en un enunciado, deben recordar que fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Qué datos tenemos?
Tenemos que la fuerza es igual a 50 newtons y la masa es igual a 5000 gramos. Lo primero que debemos hacer es convertir la unidad de gramos a kilogramos. ¿Por qué? Porque recordemos que los newtons manejan unidades de kilogramos y de metros sobre segundos al cuadrado. Eso quiere decir que si nosotros hiciéramos las cuentas con gramos, estaríamos cometiendo un error, puesto que las unidades son diferentes. Así, un kilogramo es igual a 1000 gramos. Por lo tanto, 5000 gramos deben de ser 5 kilogramos. Como nos piden la aceleración, entonces debemos usar la expresión para la aceleración. Es decir, como la masa está multiplicando, la pasamos dividiendo y nos queda que la aceleración es igual a la fuerza entre la masa, y esto es igual a 50 newtons, aquí está, entre 5 kilogramos. Y esto es igual a 50 entre 5, 10. Los newtons, al ser kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, entonces los kilogramos se cancelan con los kilogramos y nos quedan las unidades de la aceleración. Como se habrán dado cuenta, he estado hablando de masa y no de peso. Esto es porque hay una diferencia entre estos dos conceptos. La masa es la cantidad de materia que contiene un cuerpo, es una cantidad escalar y su unidad de medida son los kilogramos. Y el peso representa la fuerza con que la Tierra atrae a la masa de un cuerpo y por lo tanto es una magnitud vectorial, cuya dirección es vertical y su sentido es siempre dirigido hacia el centro de la Tierra. Así, el peso representa la fuerza con que la Tierra atrae a la masa de un cuerpo, por lo que el peso es una fuerza y por lo tanto es igual a una masa por aceleración. ¿Pero qué aceleración? Recordemos que el sentido del peso es hacia el centro de la Tierra y es la fuerza responsable de la caída libre de los cuerpos. Recordemos que en la caída libre de los cuerpos, la aceleración es una g minúscula y tiene un valor de 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, como lo vimos en la clase de caída libre. Por lo tanto, el peso queda como masa por la gravedad, es decir, la masa del cuerpo en cuestión multiplicada por la aceleración que produce la Tierra a cualquier cuerpo. Ejemplo número 1. Determinar el peso de un cuerpo cuya masa es de 60 kilogramos. Recordemos que la aceleración, siempre que hablamos de peso, tiene que ser igual a g igual a 9.8 metros sobre segundos cuadrados. La masa es de 60 kilogramos y utilizamos la ecuación de peso, es decir, el peso simplemente es la masa multiplicada por la gravedad. Así, sustituyendo los valores, nos queda lo siguiente. Peso es igual a masa por gravedad y eso es igual a 60 por 9.8. 60 por 9.8 es 588 y recuerden que kilogramos multiplicados por metro sobre segundo al cuadrado es igual a newtons. ¿Por qué newtons? Volvemos a repetir, el peso es una fuerza y al ser una fuerza debe de tener las unidades de newtons. Ejemplo número 2. Calcular la masa de un cuerpo cuyo peso es de 980 newtons. Recordemos que en los datos siempre la aceleración es igual a g y ese es igual a 9.8 metros sobre segundos cuadrados. Y el peso es igual a 980 newtons. Por lo que, usando la ecuación de peso es igual a la masa multiplicada por la aceleración de la gravedad, simplemente tenemos que despejar a la masa. Entonces, la g está multiplicando, la debemos de pasar dividiendo, por lo que la masa nos queda que es igual al peso entre la gravedad. Así, si nosotros sustituimos los valores, nos queda lo siguiente. La masa es igual al peso entre la gravedad y eso es igual a 980 newtons dividido entre 9.8 metros sobre segundos cuadrados. Y eso es igual a 980 entre 9.8 es igual a 100.
Recordemos que los newtons son kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado y por lo tanto esta unidad con esta unidad se cancela y me quedan unidades de masa, es decir, 100 kilogramos. Ahora vamos a hacer un ejemplo un poquito más elaborado. El ejemplo dice lo siguiente. Determinar la fuerza que debe aplicarse a un cuerpo cuyo peso es de 400 newtons para que adquiera una aceleración de 2 metros sobre segundos cuadrados. Desprecia la acción de la fricción entre el cuerpo y el suelo. Es decir, ¿qué datos tenemos? Tenemos que el peso del cuerpo es de 400 newtons. La gravedad siempre va a ser igual a 9.8 metros sobre segundos cuadrados y la aceleración es igual a 2 metros sobre segundos cuadrados. A ver, lo primero que debemos encontrar es la masa del cuerpo. Para encontrar la masa del cuerpo, recordemos que la masa es igual al peso entre la gravedad. Y eso es igual a 400 newtons dividido simplemente entre 9.8 metros sobre segundos cuadrados. Y eso es igual a 40.8 kilogramos. Lo segundo que debemos hacer es calcular la fuerza necesaria para que el cuerpo adquiera una aceleración de 2 metros sobre segundos cuadrados, es decir, utilizando la ecuación de la fuerza, es decir, fuerza es igual a masa por aceleración. Como nosotros ya encontramos el valor de la masa del cuerpo, que fue de 40.8 kilogramos, simplemente basta sustituir los valores. La fuerza es igual a la masa, 40.8 kilogramos, multiplicado por la aceleración. ¿Qué aceleración? Recuerden que queremos que adquiera una aceleración de 2 metros sobre segundos cuadrados. Por eso sustituimos A igual a 2 metros sobre segundos cuadrados. Haciendo las cuentitas, simplemente nos queda que 40.8 por 2 es 81.6. Como es fuerza, las unidades deben de ser newtons. Es decir, para que un objeto que tiene un peso de 400 newtons, su masa resultó ser 40.8 kilogramos y al ser empujado con una fuerza de 81.6 newtons, adquiere una aceleración de 2 metros sobre segundos cuadrados.